sobre su trono y sus pies están sobre la tierra, que debajo de sus pies está el firmamento de la creación, y que hay aguas y hay puertas del cielo que se abren, donde las aguas del cielo caen sobre la tierra y son aguas de bendición, son lluvias de bendición. Entonces, cuando la palabra dice en esta canción, cuando dice abre las puertas del cielo, se está hablando que se abran puertas celestiales donde las abundantes riquezas del cielo bajen, caigan. ¿Sobre cuál tierra? Sobre su tierra, su vida, sobre usted, sobre la humanidad. Por eso es una alabanza de bendición. Es una alabanza de guerra espiritual. ¿Es el recording, nena? Y la canción dice así, dice abre las puertas del cielo. Entonces ahí donde tú estás, yo quiero que tú le digas a Dios que Él abra las puertas del cielo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu comunidad, sobre tu familia, sobre las circunstancias que estás pasando. Que se abran las puertas del cielo. Que se abran las puertas del cielo. Y que las riquezas que Dios tiene para ti caigan. Cantémosle al Señor una vez más. Del cielo, haz llover. Ahí donde tú estás, haz llover. conéctate con el Señor Dios. Abre las puertas del cielo. La Biblia dice: haz llover. 1000 caerán a tu diestra Haz llover. y 10,000 a tu siniestra, mas a ti el mal no llegará. Veremos la gloria del Señor y sus abundantes riquezas manifestadas en nuestras vidas. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, Haz llover, haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Te alabamos, Señor Dios, y engrandecemos tu nombre. Tu lluvia caerá sobre nuestras vidas. Haz llover, Se abren haz llover las puertas de los cielos. Abre las puertas del cielo. Haz llover, Donde ángeles suben haz llover y ángeles bajan. Abre las puertas del los cielo. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. Haz llover, Abre las puertas. haz llover. Abre las puertas. Señor,
pedimos que tus puertas se abran sobre tu congregación, sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, sobre los seres humanos que te buscan. Y te agradecemos, Dios. Y prometemos solo darte la gloria, la alabanza y la honra por siempre y para siempre. Amén. Amén. Abre las puertas del cielo. Amén, y amén, y amén, y amén, y amén. 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 Yo creo que vienen días de avivamiento. Yo creo que vienen días de avivamiento. Yo quiero que alguien diga amén. Yo creo que vienen momentos de gloria. Yo creo que los momentos de gloria están por venir. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el Ecuador 2 años atrás. Un año atrás estaba en Ecuador y en Guayaquil, y el Espíritu de Dios vino sobre mí y me dio palabra. Y la palabra era que en todo el año que venía, en el 2018, Dios iba a traer predicadores poderosos al Ecuador, cantantes y predicadores, porque Dios estaba creando un ambiente poderoso estaba sembrando y estaba creando un camino para el avivamiento que viene. Y el avivamiento que va a venir de parte de Dios no va a ser el último avivamiento, sino va a ser un avivamiento bien grande, porque en cada generación hay avivamientos, y en esta generación que viene tiene que venir un avivamiento, y el avivamiento tiene que nacer entre jóvenes, personas adultas, de la edad de 35 años a la edad de tal vez hasta 16, 17 años. Ese es el avivamiento que yo creo que va a venir alrededor de toda la tierra. Pueden tomar asientos. Hoy voy a predicar sobre esto, sobre el avivamiento que va a venir. Y yo sé que está grabando. En cada generación, en cada tiempo, vienen movimientos del Espíritu de Dios. Viene un mover del Espíritu de Dios. Y en ese mover del Espíritu de Dios se crean algo que se llama, lo que los americanos han llamado avivamiento, que aviva. Esta congregación se llama el Templo del Avivamiento Cristiano. Dios le dio ese nombre a esta congregación. Y uno de los avivamientos que trajo tanta empuje hacia el evangelio fue en los años 1905, 1910, 8, ahí por esos tiempos donde hubo tanta crisis en la tierra, tanto problema en la tierra. Imagínense que en esos tiempos los niños trabajaban, los niños de 6, 7 años trabajaban 10, 12 horas trabajando. Imagínense en esos tiempos. La gente se moría, había mucha enfermedad, había mucha confusión, había mucho abuso. Y el Señor Dios trajo un avivamiento que levantó a una generación y la volvió a Dios con grandes poder, con un poder poderoso, un poder muy grande que se manifestó aquí en los Estados Unidos primeramente. Y cuando se levanta el avivamiento aquí en los Estados Unidos, se expande por toda la tierra. Amén. Se expande por toda la tierra. Y el avivamiento empieza en un lugar muy especial. ¿Sabe a dónde empieza el avivamiento? ¿Alguien sabe? No,
en Nueva York, acá en Nueva York, empieza uno de los avivamientos más poderosos que dio un inicio a algo grande. El avivamiento que va a venir, no sé de a dónde va a empezar, pero yo sé que viene un avivamiento que va a empezar aquí en Nueva York. ¿Cuántos dicen amén? Viene un avivamiento que va a empezar aquí en Nueva York. Y ese avivamiento que va a empezar aquí en Nueva York se va a extender por toda la tierra. Porque aquí está el poder económico, aquí está la plata, aquí está todo. Y ese poder de Dios que va a empezar acá en Nueva York, va a empezar aquí en Nueva York, se va a manifestar por toda la tierra, va a tocar a toda la tierra. Toda la tierra la va a tocar. Pero el avivamiento, cuando viene a través de hombres y mujeres. ¿Sabían eso? El avivamiento cuando viene a través o de un hombre o de una mujer. El avivamiento que Dios le entrega a los hombres no viene de parte de ángeles, no viene de parte de seres que no son humanos. Viene a través del humano. Entonces significa que Dios tiene que levantar a alguien, ya sea hombre, ya sea mujer, para que sean vasos que se puedan dejarse usar por el evangelio. Amén. Y esos vasos son los que en estos tiempos se han peleado. Se han peleado esos vasos. La Biblia dice que nosotros somos como vasos, donde el Espíritu de Dios Él derrama de su unción y de su poder en nosotros. Y esos vasos, habla Jesucristo sobre esos vasos. Y quiero que tú hablas tu Biblia en Mateo capítulo 12. Y vamos a hablar de cómo va a ser, no el avivamiento, sino cómo son estos hombres de Dios, que Dios los va a usar para el avivamiento más grande que se ha visto en la faz de la tierra. Cuando lo tengan pueden decir amén. Hoy les voy a predicar sobre esto como una palabra como especial para ustedes, ¿ok? Mateo capítulo 12, versículo 38. Vamos a leer hasta abajo. Mateo capítulo 12, versículo 38. Cuando lo tengan pueden decir amén. Ok, entonces esta es la palabra de Dios, no me quiero demorar mucho. Esta es la palabra de Dios que viene y dice así. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro o rabino, deseamos ver de ti una señal. Diga conmigo, deseamos ver de ti una señal. Él le respondió, Jesús le respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Diga conmigo, del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al predicar a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás, en este lugar está. Amén. Padre, te damos gracias y gloria por la palabra de esta noche. Bendecimos tu palabra y bendecimos a tu pueblo. Y bendecimos la grabación, Señor Jesús, para cualquier persona que la vaya a escuchar pueda ser bendecido en esta noche. Amén.
Entonces, quiero hablar del avivamiento. El avivamiento, muchos predicadores y muchos pastores han hablado del avivamiento. Yo creo que ustedes lo han visto cuando tienen sus cruzadas grandes y pastores grandes y evangelistas de televisión. Hablan de avivamientos grandes. La semana pasada murió un hombre muy grande, muy poderoso en el evangelio. Se llama Billy Graham. Él trajo el evangelio a muchos países. Millones de personas escucharon la palabra de través de él. Y él dijo una frase bien bonita. Él dijo que cuando yo sea recordado, quiero ser recordado como un hombre que fue íntegro en lo que creyó, fiel y íntegro en lo que creyó. Y eso es de admirar, porque muchos de los hombres de Dios hoy en día no han podido terminar su carrera. Y el avivamiento que Dios va a traer ha sido bien prometido, y como que la gente ok, ¿cuándo va a ser? ¿Es este el avivamiento? ¿Es este el otro? ¿Es este lo otro? Bueno, la cosa es que el avivamiento viene como una ola, right? Usted ha ido a la playa y usted ha visto olas. Las olas suben, ¿no? Uno ve desde lejos que uno ve como una cosita que se está levantando, y cuando se acerca coge más impulso, coge más fuerza, coge más altura. Cuando de repente usted ve cuando se está acercando la ola está bien grande, ¿no? Right? ¿Y qué pasa con la ola? La ola golpea la playa, ¿y qué pasa con la ola? Se termina y viene otra ola más. Ese es el avivamiento. El avivamiento no es algo permanente. El avivamiento viene a ejecutar algo, a hacer algo, y después se va. El tiempo del avivamiento se va. ¿Por qué será? Esto no lo sé. No sé por qué será. Porque es que vienen grandes olas de la presencia del Señor, y después de repente como que se calma todo. Se calma. No sé por qué pasa. Pero hay que entender que el avivamiento actúa de esta manera, de esta forma es que actúa el avivamiento. Entonces el avivamiento que está viniendo ahorita ha sido preparado de parte del Espíritu Santo, y ya ha sido preparado por años y años y años y años y años. Entonces está cogiendo se está viendo algo, se está mirando algo. Y cuando venga el avivamiento va a tomar impulso, va a tomar fuerzas y va a tomar altura. Amén. Y ese avivamiento, cuando tome fuerzas, cuando tome altura, ¿qué va a pasar después cuando venga el avivamiento? ¿Qué va a pasar? Cae, right? Llega a su punto máximo y después, como la ola cuando le pega a la tierra, ¿no? Y se calma. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque así trabaja el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios trabaja de esa manera. El Espíritu de Dios trabaja en formas de olas, en tiempos. Hay olas que son fuertes, hay olas que son grandes, hay olas que son pequeñas, hay olas que vienen una tras otra. Hay momentos donde no se ve ninguna ola en el mar, ¿verdad? Solamente el mar está tranquilito, tranquilito, tranquilito. Y el Espíritu de Dios es igual, como de esa manera, cuando se manifiesta y cuando se mueve dentro del pueblo. Ahora, hay cosas que están escritas que tienen que suceder. Y lo que Jesús está hablando en este texto, está hablando de una generación que dice mala y ¿qué? Adúltera. Ok. Dentro de las enseñanzas de Jesucristo, dentro de las enseñanzas ¿de quién? ¿De quién? Ok. No quiero que nadie se ofenda, pero dentro de las enseñanzas de Jesucristo, el que se divorcia no se puede volver a casar. ¿Qué? El que se divorcia no se puede volver a casar. ¿Por qué? Porque si se vuelve a casar, Jesucristo enseña que ha cometido adulterio. El adulterio para Dios es mucho más
fuerte que la fornicación y que otros pecados. ¿Por qué? Porque el adulterio es romper un pacto. ¿Qué es el adulterio? Romper un pacto, romper una promesa, especialmente si esa promesa fue dado delante de Dios. Ahora, cuando Jesucristo habla y dice, esa generación es una generación que dice mala y ¿qué? Adúltera. Esa generación que es mala y adúltera demanda una señal. En estos tiempos modernos es donde más divorcios hay. Amén. Y estamos viviendo tiempos que son malos y que son ¿qué? Adúlteros. Bien triste, bien triste. Pero esto lo dice Jesucristo y debajo de las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, Jesucristo dice eso y dice lo siguiente: la generación mala y adúltera demanda ¿qué? Señal. ¿Qué es lo que demanda? Y la gente de hoy en día, cuando usted le habla, le dice a usted que no, muéstrame, yo quiero ver con hechos de tu Dios. Quiero ver con hechos de tu Dios. Ah, sí, tú crees en Dios, yo no creo en eso, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro, yo quiero ver una señal. Y aquí Jesucristo dice, pero señal no le será dada. ¿Por qué? ¿Por qué una señal no se les dará, no se les va a dar? ¿Por qué? Porque eso es lo que pide esta generación. Y esta generación de hoy en día, la que se ve y la que está creciendo, la que va a venir, va a ser una generación que va a pedir señal. Pero dice la Biblia que ¿qué? Que señal no se les dará, ¿verdad? No se les va a dar una señal. Ahora, estos fariseos fueron los que fueron a Jesús y le dijeron, entréganos una señal. Y Jesús le dijo, no, lo único que ustedes van a recibir, les dijo, lo único que ustedes van a recibir es la señal de Jonás, del profeta Jonás. ¿De quién? Del profeta Jonás. Significa que este avivamiento que viene va a ser un avivamiento que no va a ser como los avivamientos antiguos de nuestros ancestros. Cuando yo digo nuestros ancestros, yo digo los que fundaron el evangelio aquí en este país. El avivamiento que va a venir desde Nueva York a toda la tierra va a ser un avivamiento como el del profeta Jonás. Wow, y usted dirá, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, con Jonás Dios no abrió el mar. Con Jonás no cayó fuego del cielo. Con Jonás no llovió cuando no paró el sol. Con Jonás, ¿qué fue lo que pasó con Jonás? Dígame, ¿qué fue lo que pasó con Jonás? Jonás fue llamado a predicarle a un pueblo y él salió corriendo. Entonces, el avivamiento que viene, nosotros los cristianos estamos esperando un espectáculo. Diga conmigo, espectáculo. Estamos esperando que miles y miles de personas y que se caigan debajo del Espíritu Santo y que milagros y que manos crezcan y que pies salgan y que sean cosas así. Pero Dios dice que la generación mala y adúltera no verá señal de Dios. Wow. Solo la señal del profeta Jonás. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver a Jonás, ¿ok? Eso es lo que los cristianos están esperando, lo que están viendo de millones y millones de personas y esto y lo otro y milagros y cosas grandes y que salgan las noticias y que eso no es lo que va a pasar. Lo que va a pasar es la señal del profeta de Jonás, profeta Jonás. Y para eso nosotros estamos en el tiempo, no en el tiempo donde el profeta Jonás está profetizando. Estamos en el tiempo
donde el profeta Jonás está en silencio. Amén. En estos tiempos que vienen se van a levantar profetas de Dios, muchos profetas de Dios. Y lo que más va a haber en estos últimos tiempos son profetas. Diga conmigo, profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un hombre de Dios escogido por Dios para profetizar lo que Dios va a hacer en el ¿qué? En el futuro. Declarar lo que Dios va a hacer. Entonces quiero que usted abra su Biblia en Jonás capítulo 1. Porque hoy lo que vamos a hablar es de Jonás, del profeta Jonás. Y Jesús dijo que lo que iban a recibir era la palabra del profeta Jonás. Pero para recibir la palabra del profeta Jonás, la unción del profeta Jonás, tenemos que ver que los siervos de Dios hoy en día son como Jonás. Diga conmigo, son como Jonás. Los profetas de Dios que se están levantando tienen las mismas características de Jonás. ¿Y qué es eso? Entonces mire, vino la palabra del Señor a Jonás. ¿Qué vino? Ok, cuando el libro de Jonás abre de esta forma, abre de una forma profética. Cuando dice que la palabra de Dios vino, ¿qué hizo? Vino hacia él la palabra de Dios. ¿Fue a buscar la palabra de Dios? No. La palabra de Dios, donde está el trono del Señor Dios, el Señor abrió su boca y habló. Y esa palabra viajó desde los cielos a donde estaba Jonás. Y dice así: vino la palabra del Señor a Jonás. Quiero que ustedes entiendan cómo abre aquí este libro. La palabra de Dios no es algo simple. La palabra de Dios es lo más grande que hay. ¿Qué es lo más grande que hay? La palabra del Señor Dios. Y la palabra del Señor dice, la Biblia dice que Dios creó la tierra y los cielos a través de su ¿qué? Palabra. A través de su palabra Él formó los cielos y la tierra. A través de la palabra Él formó todo. A través de la palabra es que Él sana y salva. Y la palabra vino a Jonás. Y número 2, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Levántate. ¿Qué estaba haciendo Jonás? ¿Qué estaba haciendo Jonás? Estaba durmiendo. Diga conmigo, estaba durmiendo. Él le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y prolonga contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Hoy en día hay muchas grandes ciudades. Diga conmigo, hay muchas grandes ciudades, ¿verdad? Nosotros vivimos en una, en Nueva York. Hay ciudades como California, Los Ángeles, Miami, Bogotá, Tokio, Seúl, London, París, Berlín. Muchas ciudades grandes hoy en día en la faz de la tierra. Y dice aquí que Dios llama a Jonás para que vaya a predicarle a la ciudad. ¿A qué? A la ciudad. No a un pueblo, no a una nación, sino a las ciudades. Porque el pecado de las ciudades ha llegado ¿hasta dónde? Hasta el trono del Señor Dios. Entonces vemos que Jonás está durmiendo. ¿Qué pasa? Los hombres de Dios, los profetas de Dios hoy en día, ¿cómo están? Durmiendo. Están durmiendo. Están durmiendo. Pero va a venir la palabra del Señor Dios que los va a levantar. Y esa palabra de Dios no va a venir a través de hombres, sino va a venir a través del Espíritu de Dios. ¿A través de quién? Va a ser el Espíritu de Dios que va a volver a levantar hombres y mujeres que son
profetas del Dios Altísimo. Y los va a enviar ¿a dónde? A las grandes ciudades. Diga conmigo, a las grandes ciudades. Y cuando Dios envía a estos profetas a las grandes ciudades, eso es lo que Dios está hablando de esa generación final. En esta tierra, hoy en día, en estos tiempos modernos, hay ciudades grandes. En la ciudad de Nínive solamente había 120 120,000 citizens. Eso no es nada. Para nosotros hoy en día eso es un pueblito. Nueva York tiene 9 millones de habitantes. Beijing, cuando fui a Beijing, solamente la ciudad de Beijing tiene 20 million people. Wow, imagine that. 20 million people. Si usted toma el tren aquí en Nueva York y usted dice, no, ese tren está muy lleno. No, va a haber mucha gente. Y solamente hay 9 millones de personas. Imagínense 20 millones de personas en una ciudad. Wow. Y la palabra del Señor dice que la maldad de estas ciudades llegó a la presencia del Dios Altísimo. Y el Señor Dios le dijo a Jonás que se levantara y que fuera ¿a dónde? A Nínive, a predicarles. Entonces aquí está. Y le dijo el Señor Dios: levántate y ve a Nínive. Entonces Jonás, ¿qué hizo Jonás? Dice aquí, entonces Jonás se levantó. ¿Qué hizo Jonás? Y se fue en una dirección contraria para huir del Señor. Se levanta. Jonás se levanta. Pero en vez de hacer la voluntad de Dios, dice, no way, José, yo voy a hacer lo que yo quiero, y se va aún en la dirección contraria a lo que Dios quería que él fuera. Y estas son las características de los profetas de Dios hoy en día. Hoy en día nosotros estamos viendo hombres y mujeres cristianos. El cristianismo hoy en día, vemos que la gente o está durmiendo, está suavecito, tranquilo, viviendo su vida como estaba Jonás, suavecito, tranquilito, viviendo su vida. O hombres y mujeres de Dios que ya se levantaron, pero en vez de hacer la voluntad de Dios, están huyendo su llamado. Están corriendo al otro lado. Dice, el Señor les dice, quiero que tú seas ministro, quiero que tú seas pastor, quiero que tú vengas a la iglesia, quiero que tú sirvas en el altar. Y esos ministros de Dios dicen que, no way, José, yo me voy para el otro lado. Y ese es donde lo que nosotros estamos viendo hoy en día. ¿Por qué no hay un avivamiento hoy, ahorita en este momento? Porque los hombres de Dios y las mujeres de Dios, los profetas de Dios están huyendo, están yendo al lugar contrario. Dios dice, ve a predicar. Ellos dicen, no. Y yo no entendía por qué, pero entendí que eso también me pasó a mí, como un hijo de Dios, como un profeta de Dios. En esos tiempos los profetas de Dios eran bien respetados, y habían pocos profetas de Dios. Pero en estos tiempos se van a levantar muchos profetas de Dios, porque la Biblia dice en Joel que en esos días, en aquellos días, Dios derramará de su espíritu sobre toda carne y sobre todo cuerpo, y todos sabrán y conocerán a Dios. Entonces Jonás, dice así en el 3, Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis, pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. ¿De qué?
Hay muchos hombres y mujeres de Dios en esta tierra hoy en día que están escapando de Dios y dicen: no, Dios, yo quiero vivir mi vida. Quiero vivir mi vida. Quiero terminar mis estudios, quiero casarme, quiero levantar mi negocio, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y hay muchos profetas de Dios que están escapando del llamado del Señor. Nosotros todos conocemos la historia, ¿no? Se sube a la barca, viene una tempestad bien fuerte y los de la barca empiezan a orarle a sus dioses para saber por qué de repente vino esta tempestad. Y la tempestad crece y crece tan grande que ellos empiezan a tirar suertes para ver quién fue el que puso a los dioses enojados que le vino esta maldición. Entonces, cuando tiran la suerte, le cae ¿sobre quién? Sobre nuestro profeta Jonás. Entonces estamos en el 7. Jonás, mientras todo está pasando, él vuelve a dormir. Imagínense qué dormilones. Jonás le encanta dormir. Y lo despiertan y le dicen: ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Diga conmigo: ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? El mundo se está acabando y los profetas de Dios están durmiendo. El mundo está en crisis y los profetas de Dios están durmiendo. No se encuentran. Hay problemas, hay desorden, hay caos y los hombres de Dios están durmiendo. Entonces lo despiertan y le dicen: así que entonces hicieron la suerte y cayó sobre Jonás. Cuando lo hicieron la suerte, señaló a Jonás como el culpable. En el 8 estamos. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? El 9. Entonces dice: yo soy hebreo, contestó Jonás, y tomó al Señor y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron a escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Ay, ¿por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta sigue, y la tormenta seguía más fuerte y más fuerte. Continuamos. ¿Qué debemos hacer contigo para que termine esta tempestad? Echadme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Jonás, cuando estos hombres de Dios empieza el caos, el problema, y tiran la suerte inmediatamente identifica a quién, a Jonás. Inmediatamente Jonás es el culpable. Y cuando van a hablar a Jonás, Jonás le dice: ¿qué es lo que tú hiciste? Y yo le dije, él les dijo: yo huí del Señor. Yo huí del Señor. Y ellos se quedaron asombrados porque Jonás no les mintió. Jonás fue verdadero con sus palabras. Verdadero con sus palabras. Hoy en día se encuentran muchos jóvenes cristianos y mucha gente cristiana que te va a decirte a ti: yo fui cristiano, yo iba
a la iglesia. Yo hacía eso, pero ahora no, porque estoy ¿cómo se puede decir en español? ¿Cómo se dice? En desacuerdo con Dios. ¿Usted ha escuchado muchos cristianos así? Yo he escuchado montón de cristianos que hablan de esa manera. Y el mundo los acepta. Sí, seguro, vente con nosotros, móntate en nuestro barco. ¿Qué significa el barco? Esa gente cuando se montó al barco, significa el rumbo donde ellos van, hacer lo que ellos quieren hacer, el estilo de vida de ellos. Y ese hombre, profeta del Señor Dios, se montó al barco para ir con ellos. Pero el problema es que él estaba marcado. Diga conmigo, marcado. El problema de los cristianos hoy en día, de los hombres y mujeres de Dios, es que están marcados. Marcados para un propósito celestial. Y ese propósito celestial se tiene que cumplir en sus vidas. No porque ellos lo merecen, sino porque la palabra del Señor ha venido sobre ellos. Si la palabra de Dios viene sobre tu vida y te declara y te identifica, estás marcado para siempre. No hay lugar en la tierra donde tú puedas esconderte, donde el Señor Dios no te va a encontrar. Y no importa la circunstancia donde tú te estés o con quién tú estés, si fuiste llamado por Dios, Dios te va a sacudir, te va a sacar para que cumplas tu llamado, porque los tiempos de Jonás vienen. Los tiempos de la unción de Jonás va a venir. Yo no sé si me están entendiendo. Yo sé que es una iglesia bien pequeña ahorita, y esto es como una palabra para más personas. No, yo lo entiendo, pero siéntase usted contento con esta palabra, porque es una palabra profética para usted y para mí. Amén. Yo huí de mi llamado. Dios quería que yo hiciera ciertas cosas. ¿Cuáles fueron? Que estuviera aquí en esta iglesia y que trabajara con mi papá juntos y que fuera pastor. Eso yo no lo quería y huí. Pero donde yo huía, Dios me encontraba. El salmista dice: ¿a dónde podré esconderme donde tú no brilles? Wow. ¿A dónde nos podremos esconder donde Dios no nos pueda ver y alcanzar y llamar nuestra atención? Y cuando me di cuenta que la unción sobre mí era una unción de territorios. Era una unción que cuando yo hablaba con Dios y profetizo hacia las naciones y profetizo en territorios espiritual. Y eso lo tiene mi madre, por eso se manifestó en mi vida personal más fuerte. Porque cuando veía mis viajes, veía cosas que me hacían profetizar a las naciones. Y cuando salía a viajes misioneros, yo terminaba siempre profetizando cosas que iban a pasar en la nación, y pasaban. Y empecé a pensar en eso por mucho tiempo, hasta que yo dije: tengo una unción sobre mí que es una unción de territorios. Una unción de territorios es una unción donde todo lo que está en un territorio tú lo puedes dominar, puedes declarar qué va a pasar en todo ese territorio. Y vinieron hombres y mujeres de Dios y me hablaron a mí y me dijeron: tú tienes unción de territorio. Y cuando yo profetizaba, me acercaba con Dios, cada vez que hacía algo era así, de esa manera.
profetizándole a las naciones, y pasaban las cosas. Y yo dije, bueno, así es. El profeta Jonás era un profeta de territorios. Entonces significa que en estos tiempos se van a levantar profetas de Dios que son profetas ¿de qué? De territorios. Los profetas de territorios, la unción de territorios es una unción poderosa. Es una de las unciones más altas que hay en los rangos de profetas. Porque un profeta puede declarar algo hacia una nación y se cumple. Entonces, el avivamiento que va a venir en los hombros de hombres y mujeres que tienen acceso al reino de Dios en formas de territorio. ¿En formas de qué? De territorio. Donde ellos pueden profetizarle a toda una comunidad lo que va a pasar, a una nación lo que va a pasar. Pueden abrir y cerrar puertas, porque es la unción de Jonás. Amén. Y es una unción donde afecta territorios espirituales y territorios terrenales. Y entonces, cuando Jonás estaba en el barco, la unción que estaba sobre Jonás lo marcaba. Su llamado marcaba a Jonás. Y el llamado que va a marcar a muchos de nosotros y ustedes es un sello. La Biblia dice que en los últimos tiempos todos los cristianos, los hijos de Dios, serán marcados con un sello especial. Y ese sello, todo el mundo lo va a ver y va a saber. Ahora es un sello espiritual. Es una marca que te identifica. Y por eso muchos de nosotros, los hijos de Dios, hoy en día, no podemos vivir en paz dentro de la maldad. ¿Por qué? Porque usted ha sido marcado. ¿Cuál es la diferencia entre ese tiempo y este tiempo? Entre ese tiempo es que Dios llamó a Jonás a una ciudad, a la ciudad de Nínive. Hoy en día hay muchas ciudades, grandes ciudades en la tierra. Significa que Dios necesita a más profetas con la unción de Jonás. Y otra cosa que es diferente es que Jonás nació en el tiempo antes de Jesucristo. Pero hoy en día nosotros estamos en el tiempo de ¿qué? Después de Jesucristo, donde ya no existe una barrera entre el altar en servir al Señor y el pueblo. Todos podemos servirle al Señor Dios. Significa que en estos tiempos hay una unción profética sobre cada persona que quiera adquirirlo, tomarlo, arrebatarlo. Amén. ¿Cuántos sabían eso? Usted puede pedirle al Espíritu Santo que le dé el don de la ciencia y del conocimiento y de la palabra profética. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo lo mira a usted, no mira su debilidad, no mira su edad, no mira si es blanco o negro, su raza, no mira si es mujer o hombre. Mira a Jesucristo en usted. Entonces usted toma la figura de Jesucristo, la imagen de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, y el Espíritu Santo lo ve a usted y ve a Jesús y dice, ok, que caiga la unción profética sobre él. Wow, bonito, ¿no? Y vivimos en tiempos donde el Espíritu Santo se mueve de forma especial y única. Cuando Jonás estaba en esta barca,
había caos en la barca, tempestad. No podían estar en paz. Y en medio de la tempestad, Jonás era diferente. Los cristianos de hoy, los hijos de Dios hoy en día, no pueden vivir una vida mundana en rumbo al mundo, porque dentro de ellos siempre el cristiano va a crear caos, va a traer caos. Por ejemplo, si hoy en día usted se va de la iglesia a hacer lo que usted quiere hacer, por razones que usted quiera, porque se enojó con el pastor, porque se enojó con la congregación, porque no está de acuerdo de lo que dice Jesús o lo que dice esta religión, donde quiera que usted se encuentre o vaya, como usted fue marcado, como usted le sirvió al Señor, donde quiera que se encuentre, ahí va a haber tempestad. ¿Va a haber qué? Donde Dios no lo va a dejar a usted que viva su vida normal. No, es que me quiero ir. No, es que ya no quiero servir. No, es que ya no creo en Dios. Bueno, usted tiene una deuda con Dios y Dios lo va a sacudir donde quiera que usted esté y lo va a levantar a la tormenta y el caos para que usted pueda ¿qué? Volver a Dios. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos hoy en día. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios vuelven al mundo. Dicen, no, yo ya no creo en la iglesia. No, esto y lo otro. Solo piden dinero. No, todo el mundo de allá es un hipócrita. Esto es lo que papá. Y tienen sus excusas. Y es que yo no estoy de acuerdo de esto y lo otro. Y se van para el mundo. Pero allá en el mundo no van a tener paz. Porque están marcados para un destino, para un llamado. Y entre más usted le ha servido al Señor, menos paz va a tener. Y la misma gente que lo rodea lo va a identificar a usted y le va a decirle a usted, hey, usted es hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Lo cogieron y lo mandaron, lo echaron ¿a dónde? Al mar. Lo echaron al mar. Y la Biblia dice que cuando lo echaron al mar, la tempestad se calmó. Los hijos de Dios, cuando llegan a este nivel de territorio donde usted tiene que llegar. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero llegar. ¿Cuántos dicen yo quiero tener la unción profética de Jonás? Usted tiene que llegar a ese nivel de territorios donde la tierra física se manifiesta porque usted está en medio de ese lugar, donde las cosas no pueden mantenerse tan tranquilas, donde tiene que haber una manifestación de Dios porque usted está en ese lugar. Amén. ¿No le ha pasado a usted que usted a veces no puede hacer ciertas cosas y uno dice, pero ¿por qué yo no lo puedo hacer? Pero ella sí lo puede hacer. Él sí lo puede hacer. Porque usted está marcado con el dedo del Señor. El Señor lo ha marcado a usted. Entonces lo que pasa es que tiraron a Jonás ¡flum! Al mar. Quiero que usted se imagine ser tirado al mar. Que usted esté en un crucero. ¿Cuántos están en un crucero? Usted está en un crucero y de repente en la noche, en la tempestad, todo el mundo se está gozando, todo el mundo lo está pasando bien y viene una tormenta. Y la tormenta es porque usted no tenía que estar en ese cruce, usted tenía que estar en la iglesia, pero se escapó para unas vacaciones. Y echan suerte y todo el mundo dice, no, el culpable es usted, el cristiano, que se escapó del llamado de Dios. Y que lo cojan a usted y que lo echen al mar. Uy, Dios, ¿y usted para dónde va a nadar?
¿Para dónde va a ir? En el mar oscuro, imagínense. En ese mar violento. Pero la Biblia dice que Jonás estaba tan bravo con Dios que de sus propias palabras dijo: cuando tírenme a la mar, y cuando me tiren a la mar, la tempestad va ¿a qué? A calmarse. Y era tan poderosa la unción que estaba sobre Jonás, que en su desobediencia todavía se cumplían las cosas que salían de su boca. Porque cuando lo echaron a la mar, ¿qué pasó? La tempestad se calmó. Wow. Dentro de su desobediencia, escapándole a Dios, todavía Jonás tenía poder en su palabra. Increíble eso. Esos son los hombres y mujeres de Dios hoy en día. Esos son los cristianos de hoy en día. Cristianos que han tenido experiencias poderosas con Dios, pero se han quedado dormidos. Y los que se han levantado se han ido en contra de la voluntad de Dios, pero la palabra en su boca todavía tiene poder. Y ese es el poder, la unción que Dios está buscando. Porque cuando uno entra a un nivel espiritual con Dios, eso no se pierde, se queda para siempre. Y la bendición de Dios o la maldición de Dios viene a través de las personas. La bendición de Dios viene a través de los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No va a venir un ángel del cielo a hablar justicia y hacer milagros. Dios tiene que usar al ser humano, a los hijos de Dios. Fue tanto la importancia de este hombre. Dios quería a este hombre. Usted dirá, no, pero usted no es... Yo he escuchado pastores que dicen, no, con usted o sin usted, Dios va a hacer la obra. Hay cosas que Dios no lo va a hacer, porque de su boca salió de que Él te iba a usar a ti para cumplirlas. De su boca salió. Hay cosas que Dios está esperando de que tú lo hagas. Hay cosas que Dios está esperando para usarte a ti, usarte para que sus promesas se cumplan. Wow. Y eso es lo que el diablo sabe. El diablo sabe que tú eres una pieza importante. El enemigo sabe que tú eres alguien importante. Por eso te dice, no importa, nadie te necesita. Porque él sabe, si tú tomas la posición de profeta, wow, tú puedes crear cosas, tú puedes hacer cosas. De tu boca pueden salir cosas que pueden interrumpir el plan de Satanás en la tierra. Entonces, ¿qué pasó? La Biblia dice que Dios preparó, diga conmigo, preparar. Dios preparó a un pez grande. Ese pez no existía. Dios lo creó y lo preparó con el propósito de tomar al siervo de Dios y llevarlo a las profundidades del mar. Increíble, increíble. Para Dios Jonás era importante. Para Dios Jonás era una ficha importante para lo que Dios tenía que hacer. Lo que Dios tenía que hacer. Dios vio la maldad de Nínive, de esa gran ciudad, y tuvo que levantar a un hombre para que fuera a predicarle a Nínive, para que en él pudiera derramar su misericordia sobre Nínive. Pero la misericordia de Dios no podía manifestarse sin el hombre de Dios, la mujer de Dios,
Las palabras que salían, que tenían que salir de la boca de Jonás, era muy importante. Y el diablo no quería que esas palabras salieran de la boca de Jonás. Porque lo que iba a salir de la boca de Jonás era la palabra del Dios vivo. Right? Y la palabra del Dios vivo, y cuando saliera de la boca de Jonás, iba a crear algo en la atmósfera, en los corazones de esos ciudadanos de Nínive, donde iban a tocar el corazón de Dios. Qué bonito, ¿no? Y el diablo sabía, el enemigo sabía que eso iba a pasar. Pero el enemigo, lo que él quiere no es que el hombre se restaure. Lo que quiere es matar. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Robar, matar y destruir. Eso es lo que el enemigo quiere hacer con tu vida, con la vida de todos nosotros. Robar, matar y destruir. Y Dios necesitaba a este siervo, pero el siervo estaba primero dormido, después se levantó y se escapó. Y cuando se escapa, le dice a todo el mundo: yo estoy huyendo de Dios porque es un Dios malo, ese Dios no sirve, ese yo no le quiero servirle más. Y todo el mundo: bueno, listo, tu Dios, ya, sí, Dios, ok, ya. Y cuando se movieron las cosas, todo el mundo dijo: oye, tu Dios es real, ¿por qué estás huyendo de él? Y lo echaron a la mar. Y el pez vino y cuando el pez lo llevó a las profundidades del infierno, a las profundidades de allá de la mar, Jonás reconoce a Dios. Y cuando Jonás reconoce a Dios, Jonás ora. Eso fue lo que leímos a empezar el culto. Y cuando Jonás ora, quiero que ustedes vayan al 10, Jonás capítulo 2, versículo 10. La Biblia dice: entonces el Señor habló. ¿Qué hizo el Señor? El Señor le habló al pez. Y el pez vomitó a Jonás. ¿A dónde lo vomitó? En la tierra, en Nínive. En Nínive. Ahora, los que habitaban en Nínive adoraban a ciertos dioses. Y uno de los dioses poderosos de Nínive era un hombre, mitad hombre y mitad pez. Mitad hombre y mitad pez. Entonces, cuando Jonás es vomitado del pez y la gente lo ve, para ellos fue una señal de los dioses, del Dios. Ellos lo que vieron fue: wow, este es alguien importante. Y cuando él viene a predicarle a Nínive, cuando sale del pez, quiero que ustedes vayan a Jonás capítulo 3. Dice así: el Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate. ¿Qué le dijo? Y ve a la gran ciudad de Nínive y entrégale el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Wow, bien grande esa ciudad. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó en el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Y aquí dice que el Señor le ordenó a Jonás que fuera a hablar lo que Dios le había dicho. Y quiero enfocarme en esta parte
Porque el profeta Jonás era un profeta que hablaba con Dios. Así como usted y yo hablamos con Dios, él hablaba con Dios. Pero esto en esos tiempos era algo grande, porque no todo el mundo podía hablar con Dios. No todo el mundo escuchaba la voz de Dios. Hoy en día nosotros, a través de la sangre de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, podemos hablar con Dios y escuchar con Dios. Y Jesús, Dios tuvo una conversación con Jonás que no está escrita aquí. Le dice: ven y entrégale el mensaje que te ha dado. El Señor Dios le entregó a Jonás un mensaje, pero él no habla del mensaje hasta en el momento donde él predica. Él guarda el mensaje. ¿Qué hace Jonás? Guarda el mensaje. Jonás es un hombre de Dios que conoce a Dios, conoce lo que Dios puede hacer, conoce lo que Dios hace. Jonás fue un profeta que ya le había servido a Dios, que conocía la voz de Dios. Como hoy en día hay muchos hombres y mujeres de Dios, cristianos, gracias, cristianos que conocen la voz de Dios, que sabe cómo opera Dios, pero lo que Dios les ha entregado lo han guardado. Dios les ha entregado una palabra y la reservan, no la quieren entregar. Por muchas razones hoy en día hay muchos pastores así, ministros, profetas de Dios así, que se hacen de rogar para que entreguen una palabra de Dios, para que hablen la verdad de parte de Dios. Pero esta vez Jonás obedeció y fue y predicó. Y la Biblia dice que cuando llegó la palabra al oído del rey, el rey ordenó que ayunaran. ¿Por cuántos días? Vamos a ver cuántos saben la palabra. ¿Por cuántos días? Y él ordenó que todos ayunaran. Todos, desde el más adulto hasta el más pequeño y los animales. Entonces, mire, dice lo que dice aquí el 10. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Cuando Dios vio el arrepentimiento de los habitantes de Nínive, el Señor dijo: ¿sabe qué? No los voy a destruir. Vamos a ir a Jonás capítulo 4, en el primer verso, y miren lo que dice aquí. Este cambio, diga conmigo cambio. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, te dije antes de salir, ¿qué? Te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto. Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para el enojarte y lleno de amor, inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Wow. Entonces, cuando el Señor Dios llama a Jonás allá en su tierra, le habla y le da una palabra. Le dice: ve a Nínive, diles que lo voy a destruir si no se arrepienten de sus pecados. Y Jonás habla con Dios
y tienen una conversación que no estaba escrito en el primer versículo de Jonás. Y esa comunicación entre ellos, que fue reservada, fue en la intimidad. Jonás le tenía rabia y estaba enojado con Dios. Wow. ¿Cuántos de los profetas en la antigüedad usted ha visto que pudo hablar con Dios bravo, no ser matado por el fuego de Dios? ¿Cuántos de los profetas en la antigüedad pudo huir del plan de Dios y no ser destruido por Dios? ¿Cuántos? Pero Jonás conocía la voz de Dios, hablaba con Dios como si fueran amigos. ¿No ve cómo le habla a Dios? Yo sabía que tú ibas a cambiar de planes. Eso como que es como un poquito como nosotros. ¿No se ha dado cuenta usted? Que nosotros le hablamos al Creador de esa manera. Yo sabía, Dios, que tú no ibas a hacer que Dios, es que yo sé, es que por eso yo no voy a la iglesia. Por eso no te sirvo. ¿No suena un poquito como nosotros? Porque Jonás representa al Hijo de Dios hoy en día, como es hoy en día. Hoy en día, Jonás es de esa misma manera. Muchos de nosotros, muchos de los hijos de Dios están enojados con Dios, por eso se van de la iglesia. No me gusta como tú hablas, no me gusta como tú enseñas, no estoy seguro. No, es que cuando yo estoy con Dios las cosas me van mal, yo mejor me aparto, yo mejor vivo mi vida, yo mejor hago mis cosas. Y muchos están huyendo de Dios, huyendo de la palabra de Dios, huyendo de la voluntad de Dios. No, eso no es para mí, esto no. Yo quiero, yo hago esto. Pero conocen a Dios como nosotros conocemos a Dios. Hablamos con Dios como muchos de nosotros hablamos con Dios. Mejor dicho, a Dios lo hemos bajado de acá arriba, de la gloria de Él, y lo hemos puesto aquí como si fuera panita nuestro, amiguito nuestro. Y le faltamos el respeto, como Jonás le faltó el respeto al Señor aquí. Jonás dijo: yo ¿para qué voy para allá si yo sé que tú no los vas a destruir? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón? Tanto que te he servido y la gente no cambia, la gente no hace. Hay muchos cristianos que están cansados. ¿Y para qué? ¿Para qué ir a la iglesia si es lo mismo? ¿Para qué servirte a ti si nadie va a cambiar? Si es la misma historia, es la misma cosa. No. Yo ya no quiero nada contigo. Yo voy a vivir mi vida. Me voy a ir de tu presencia. Cuando Jonás está en el vientre del pez, la oración dice: clamé a ti y tú desde tu santo templo me respondiste. Cuando él dice tú desde tu santo templo me respondiste, él está diciendo tú desde la tierra de Israel, allá en la tierra de Israel, donde yo nací, donde yo te conocí, donde yo te adoré, allí en Israel, donde yo traté de escapar de tu presencia, donde yo traté de huir de tu presencia. Allí, desde allá tú escuchaste mi oración, porque en esos entonces el concepto de Dios era que Dios estaba solamente en Jerusalén, que la presencia de Dios solamente estaba en Israel. Pero la realidad de las cosas era que la presencia de Dios estaba en toda la tierra. Está por toda la tierra. Por eso Jonás dijo:
Si yo me voy de mi tierra, de la presencia de Dios, del templo de Dios, si me voy de Israel, si me voy de allá, de Jerusalén, y si me voy lejos de su presencia, Él no me va a molestar, no me va a buscar, no me va a nada. Pero la realidad de las cosas es que Dios está en control de todo y está en todo lugar. Y su presencia, cuando uno es hijo de Dios, uno no puede correr de su presencia. Uno no puede escapar de los planes de Dios. Uno no puede escapar de lo que Dios ha declarado con su palabra para tu vida. Porque Isaías dice, lo que sale de la boca del Señor se tiene que cumplir. Y si el Señor ha declarado palabras para tu vida, se tienen que cumplir. Entonces Jonás, aunque él huyó, aunque él se fue, él oró. Jonás estaba acostumbrado a orar en su tierra, en la presencia de Dios. Pero esta vez él oró muy profundo debajo del mar y en desobediencia. Y allí en ese lugar, lejos, que él pensaba que estaba lejos de Dios, Dios escuchó su oración y lo perdonó y lo levantó una vez más. Amén. Y lo levantó una vez más. Entonces el profeta Jonás era un profeta que entendía muchas cosas de Dios, pero no entendía otras cosas de Dios. El profeta Jonás era un profeta que ya estaba cansado de lo mismo con Dios y pensaba que las cosas no iban a cambiar. Pensaba que ya, ¿para qué seguir sirviéndole a Dios? Si todo era lo mismo, todo es lo mismo, con una mente negativa, derrotada. Él quería solamente dormir, escapar, no entender, no ver. Pero el Señor Dios demostró su amor sobre él y le dijo: hijo, no siempre todo va a ser igual. Va a llegar un momento donde las cosas van a cambiar. Pero ya Jonás estaba tan bravo con Dios que ni le importó que todo el pueblo de Nínive cambiara su mente, su forma de pensar, ¿verdad? No le interesó. Lo único que le interesaba a él era su bienestar, lo que él quería hacer, que él quería vivir en paz. Pero cuando ya, después de tanto que pasó, al final de la historia, Jonás vuelve a entender que Dios ama al ser humano. Aunque está en sus delitos y sus pecados, Él ama al ser humano y quiere lo mejor para el ser humano. En los tiempos que vienen, en la iglesia, en los tiempos que van a venir, se van a levantar hombres y mujeres de Dios de todo tipo de raza, de todo tipo de edad, y ya están sobre la faz de la tierra. Hay profetas de Dios que son usados grandemente, pero todavía no es ese avivamiento. Porque el avivamiento que va a venir, porque Jesús declara en ese momento, muchos años después, Jesús habla de Jonás otra vez. Y Jesús menciona a Jonás y dice que la palabra de Dios se iba a manifestar como en los tiempos de Jonás. Entonces, cuando Jesús habla otra vez de Jonás, cuando Él habla de Jonás, Él está diciendo algo, pero dice esto: que en estos tiempos
no se van a arrepentir, sino que serán juzgados por aquellos que sí se arrepintieron. Entonces Jesús da una clave. ¿Cuál es la clave? Que los profetas de Dios que se van a levantar en estos tiempos van a ser hombres y mujeres de Dios que van a declarar: esto es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere. Arrepiéntense, o si no, Dios los va a mandar a una condenación eterna. ¿A una condenación qué? Eterna. Es una palabra que esta generación no quiere escuchar. Es una palabra que esta generación va a rechazar. Es una palabra que esta generación se va a levantar en contra de violentamente en contra de esa palabra. Pero es la palabra que Dios va a usar. Jonás no quería dar esa palabra, no la quería entregar, no quería ir a predicar: arrepiéntate. Wow. Y hoy en día el cristianismo no quiere enfrentarse a la realidad de que la unción poderosa de Dios viene a través de las palabras que coloca Dios en la boca de sus siervos. Y la palabra que Dios coloca dentro de los siervos en estos tiempos es palabra que dice: arrepiéntate de tus malos caminos, cambia, vuelve a Dios, porque si no va a venir destrucción sobre tu vida. Wow, es una palabra muy fuerte. Y en los años que vienen va a ser una palabra que va a hacer la tierra sacudir. Y se van a levantar hombres y mujeres de Dios que van a ir por la faz de la tierra predicando ese evangelio. Ya no va a ser un evangelio de platita, de carritos, de casitas, de milagritos. Va a ser una palabra que va a decir: ya viene el final, arrepiéntate, porque Dios viene con su mano para destruir a la tierra. Wow, wow. Y esa palabra va a venir a ti y a mí, a los que están durmiendo y huyendo de la palabra de Dios. Tú y usted van a ser los instrumentos. Así que estamos calientes y fríos, Dios nos va a usar a nosotros para ser la generación más radical en el evangelio que ha visto la tierra. Porque la Biblia dice que en aquellos tiempos vendrá el Espíritu de Dios sobre la tierra a dividir y a cortar. Y el que es malo se vuelve más malo, pero el que es santo se vuelve más santo. Y estamos en momentos muy precisos donde nosotros deberíamos aferrarnos a Dios y comunicarnos mejor con Él y coger más poder celestial, y no estar durmiendo como Jonás, y no estar peleando como Jonás, sino ser hombres y mujeres de Dios que digamos: voy a hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, ahí donde tú estás voy a cerrar. Quiero que tú cierres tus ojos. Espero que esa palabra sea una bendición para tu vida y que esta palabra sea una bendición para todos los que van a escuchar a través del internet, alrededor de la tierra, que puedan escuchar esa palabra. Van a venir tiempos de cambio sobre la faz de la tierra, donde los hijos de Dios se van a levantar a predicar el evangelio de una forma radical. Así como Billy Graham predicó el evangelio en un tiempo donde el libertinaje era tan grande, tan fuerte, donde el ser humano era ateo, no quería nada de Dios, no quería ver con Dios, no quería escuchar de Dios. Y Billy Graham nunca hizo señales grandes, nunca hubo milagros poderosos, así como de la forma que Dios usó a Catherine Kuhlman o otros siervos de Dios.
pero era la palabra de Dios. Era la palabra cuando él miraba esa televisión y decía: arrepiéntete y vuelve a los caminos, acepta al Señor. Era tan fuerte esa palabra porque venía del cielo, venía del trono de Dios, que cambiaba a la gente, el corazón de las almas. Va a venir tiempos en la tierra donde la gente no va a estar interesada en los cánticos, en la alabanza, en cómo es el estadio, en si la iglesia es grande o pequeña. Lo único que les va a interesar es si Dios habla en ese lugar o Dios no habla en ese lugar. Dios habla aquí en esta iglesia. Y por esas puertas van a venir multitud de personas buscando a los hijos de Dios aquí en este lugar. Porque esta es la casa del Señor. Yo oro por tu vida, yo oro por ti y declaro la unción de Jonás sobre tu vida para cambiar el destino de las personas, para traer cambios, para traer perdón y misericordia. La unción de Jonás es una unción de perdón y misericordia. Es una unción de una segunda oportunidad. Y en esta noche yo oro para que Dios se manifieste en tu vida de una forma poderosa y una forma única y una forma nueva. Y declaro en el nombre poderoso de Jesús que el pasado es pasado. Si antes corrías y no querías estar en la presencia de Dios, hoy en día va a ser diferente. Porque Dios creó una tormenta en tu vida para volverte a traer. Dios permitió una tormenta en tu vida para volverte a traer a su casa. Porque Él tiene algo grande contigo. Él tiene un llamado grande contigo. Y ese llamado grande, poderoso, se va a cumplir en tu vida. Por eso se formó esta tormenta en tu vida. Por eso terminaste y llegaste aquí a esta congregación. Hijo, hija de Dios, levántate, porque Dios tiene algo grande para tu vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a tu congregación, bendigo a tu iglesia, Padre Rey. Que sea tu Espíritu Santo guardándolos de todo peligro, de todo accidente, de todo problema, guardando sus sueños, que puedan descansar, que puedan ir a sus casas con bien, Señor. Bendecimos a todos los hermanos que no pudieron venir hoy por la tempestad, allí en sus casas, donde quiera que se encuentre. Y los cubrimos con tu sangre, Señor Jesús, declarando protección divina para la vida de ellos. Y el pueblo del Señor dice: amén. Vamos a recoger las ofrendas. Vamos a orar por las ofrendas. Y vamos a terminar el culto. Gracias por venir a la casa del Señor. Es aquí en la casa del Señor donde usted va a ser protegido, salvo, restaurado. Es aquí en la casa del Señor. Si alguien necesita oración, puede levantar sus manos. Si no, entonces vamos a orar por las ofrendas y terminamos. Amén. ¿Y necesitas oración? Ok, hay una petición para orar por la familia mía, por mi hermano, por mi hermana. Entonces, allá donde tú estás, que si podemos pasar al frente y van a orar por mí, por mi hermana y por mi familia. Sí, el martes hubo una liberación poderosa y el enemigo no está contento, no está muy contento, pero yo no le temeré
al enemigo. No, hay una canción que dice, esta no la sabes. No temeré, Señor, al enemigo. No temeré, Señor, tú estás conmigo. No temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová está conmigo. No temeré, Señor, al enemigo. No temeré, Señor, tú estás conmigo. No temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová está conmigo. Y yo no temeré, no le temo al enemigo, porque yo sé que Dios está conmigo. Sí les quiero y les pido oración. Pongan sus manos acá hacia nosotros, porque el enemigo quiso atacarnos esta semana después de la liberación que tuvimos el martes. El enemigo quiso molestar nuestras vidas. Este domingo voy a orar otra vez por ustedes, entonces no se preocupen. Pero yo quiero que de su boca ustedes digan: vamos a cerrar, vamos a cancelar, no vamos a dejar que el enemigo venga en contra de nosotros. Quiso atacarnos de forma de muerte física, pero Dios está conmigo. Su sangre está sobre mi cuerpo. Su sangre está sobre mí y no puede tocarme, no puede entrar en esta casa. Quiero que tú digas que Él no puede entrar en esta casa. Que diga con tu boca: Él no puede entrar en esta iglesia. Por esas puertas Él no puede entrar. Y oren por mí, pueden orar por mí, Padre Santo. Te pedimos, Señor Jesús, te pido tu protección divina, Señor. Padre Rey, que tus ángeles acampen alrededor mío, alrededor de mi hermana, alrededor de mi hermano, Padre Santo, y de mi primo que vive aquí también, y de mi abuela que está también quedándose. Padre Rey, no permitimos que el enemigo nos venga a atacar, ni que ninguna arma forjada física o espiritualmente nos pueda tocar ni hacernos daño a nuestros cuerpos, Padre Rey, ni nuestros cuerpos espirituales, ni nuestra vida espiritual, Señor Jesús. Padre Rey, yo me cubro con tu sangre poderosa. Declaro que todavía estoy en victoria, Padre Santo, y que tu sangre y que tu poder, Señor, esté con nosotros en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de venganza lo apartamos y lo sacamos en el nombre de Jesús de este lugar y de la vida de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, el pueblo de Dios dice amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.